gracias, Elizabeth. Voy a partir yo, perdón, al revés, debía haber sido las damas primero, pero con la Karen decidimos hacer una pequeña introducción, después va Karen a profundizar en su área y finalmente la idea es yo rematar con el kiwi del futuro, teniendo claro el presente. ¿Y por qué hay que tener claro el presente? Porque esta especie tiene un prontuario no tan bueno, ¿no es cierto? Si miramos un poco lo que mostraba Carlos, pero de una mirada de hitos, vemos que la formación del Comité del Kiwi nos permitió ordenarnos y vaya que nos ordenamos, sobre todo en los parámetros de cosecha. Pero irrumpió la PCA, esta bacteria que nos puso en jaque. Y si ustedes ven el pic que teníamos de casi 12.000 hectáreas, fue cayendo progresivamente. Después constatamos que el cambio climático existía. Valles como Sagrada Familia fueron afectadas por heladas que lo devastaron. Y después apareció la marea roja. El emprendimiento de Hernán en China hizo que los productores empezaran a mirar su huerto kiwi con otros ojos y esto obviamente rematado con factores de precio. ¿Y el futuro? Bueno, el futuro se ve auspicioso en la medida que hagamos bien las cosas y quiero mostrar que estábamos bien optimistas antes de la PCA y ahí Ricardo González y Oscar Villegas aquí presentes hicieron una proyección que reflejaba quizás la industria. Pensábamos que íbamos a duplicar el volumen en 8 años. Claramente no fue así. Yo creo que fue hasta mejor porque no estábamos haciendo tan bien las cosas. Finalmente, si nosotros vemos, esto es fuente de la compañía que tiene una área de agronegocios que intermedia alrededor de 5 millones de kilos. Esto vino a traernos, ¿no es cierto?, sacarnos de los 40 centavos, 45, 60 si con suerte y consistentemente, como lo mostraba Sebastián, hoy día el kiwi, y esos son nuestros retornos promedios de variedad exportadora, estamos más que $1. Pero este EBITDA, que lo ven abajo, ¿no es cierto?, o ingreso, que hoy día está muy positivo, hay que cuidarlo. Hicimos muchos esfuerzos por diversificar la oferta. Yo no quiero entrar en detalle, solo decir que por favor, y lo va a tocar Jordi, tenemos que ser más rigurosos cuando traemos variedades, porque la realidad de Chile es totalmente distinta. Y las variedades amarillas no solo sucumbieron por PCA, sino que fue principalmente Verticillium. Y ese tema no está resuelto. Por ende, no podemos todavía entrar de lleno al mundo de las variedades amarillas. Pero los kiwieros somos resilientes, ¿no es cierto? Cuando yo recuerdo, cambié todo mi grupo de ejecutivos, lo primero que me dijeron es, ¿qué estáis haciendo con los kiwis? Oye, mira la evita de la cereza. No, pues, si nos caímos, ahí tienen el terremoto del 2000, ¿no es cierto? Y fuimos capaces de pararnos. Bueno, hoy día también hemos sido resilientes y estamos cosechando frutos de esa resiliencia. Pero lo más importante es que esto tenemos que hacerlo en conjunto. Y un gran ejemplo es cómo nos unimos en el Comité del Kiwi, cómo dejamos de lado nuestras propias y fuimos capaces de tomar las mejores ideas. Trabajo en equipo, ustedes saben, es clave. Sobre el producto que queremos construir, obviamente que todos queremos esa cosmética, pero aquí se ha dicho algo que es fundamental. Estamos compitiendo con un kiwi que llega a 14 brick finales y 15 que es el amarillo. Por lo tanto, cuando Carlos hablaba del kiwi que queremos, eso es, ¿no es cierto? Un kiwi que brille, de columela blanda y rico. Así que, para que veamos un poco cuál es el kiwi que hoy día estamos recibiendo de la industria, dejo con usted a Karen para que siga la presentación. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, dar las gracias al Comité de Kiwi por esta invitación a participar en este seminario y a Doul por los años de experiencia en este producto. La presentación que ahora voy a mostrar está con una mirada desde la post cosecha, cómo consolidar un producto de calidad.
Vamos a tocar 3 puntos. ¿Cómo es el kiwi que necesitamos? En primera instancia, debe cumplir con todos los requerimientos de mercados y clientes. Debe ser un producto consistente, homogéneo en calidad y condición. Y por último, debe cumplir con las expectativas y exigencias del consumidor final. ¿Cuáles son estos requerimientos de mercados y clientes? Hay 2 cosas que son base. Todos los productores deben tener certificación Global Gap y además deben cumplir con los límites máximos de residuales permitidos para los distintos destinos. Si queremos ir a Estados Unidos, debemos tener Adendum FISMA. Si queremos ir a Europa, debemos tener GRAS, que es una auditoría de responsabilidad. Y si queremos ir a UCA, debemos tener certificación LEED, que es una auditoría de sustentabilidad, y certificaciones de cliente, como el caso del TN11 para el cliente Tesco. Aquí cabe mencionar que para ir a este mercado debemos cumplir con ambas certificaciones para poder llegar al cliente final. ¿Cuáles son las plagas de importancia y los requisitos SAC que tenemos hoy en el caso del kiwi? Vamos a hablar de 2 plagas importantes. La primera es el Brevipalpus chilensis, más conocida como arañita roja. La segunda, Pseudococcus, más conocido como el chanchito blanco. Aquí puse los mercados más importantes que están cuarentenados para el caso del Brevipalpus chilensis, y para el caso del Pseudococcus tenemos Estados Unidos, Brasil y México. Para estos 3 últimos mercados contamos hoy en día con el protocolo System Approach, el cual nos permite poder exportar sin realizar fumigación con bromuro de metilo. Es por eso la importancia que cada día más productores se adhieran a este programa de protocolo. Aquí una pregunta: ¿qué necesitamos para tener un producto consistente, homogéneo en calidad y condición? Lo primero, debemos tener frutos equilibrados nutricionalmente, frutos sanos, libres de plagas y enfermedades, buenas materias secas, buenos sólidos solubles, firmezas con el mínimo de dispersión, fruta de buena forma y buena distribución de calibres. ¿Qué parámetros estamos utilizando hoy en día como base de liberación? Bueno, en acuerdo a la industria con el Comité del Kiwi, las liberaciones se realizan por zona. Tenemos la zona temprana y la zona de temporada. Para el caso de la zona temprana, en sólidos solubles debemos tener mayor o igual a 5,5 promedio de sólidos solubles con ningún fruto bajo 4,8. Para materia seca debemos tener un promedio mayor o igual a 15,5%, con mínimos de frutos de 14,5 y máximo 2 frutos mayores o iguales a 13,5. Para el caso de fruta de temporada, debemos tener en sólidos solubles mayor o igual a 6 de promedio, ningún fruto menor a 5, y en materia seca, promedio mayor o igual a 16%, con mínimas de 14,5 y máximo 2 frutos mayores o iguales a 13,5. Si aún así tenemos UMs que no pueden ser liberadas bajo estos parámetros, tenemos la opción de liberar por BRICS. En ambas zonas debemos tener promedios de sólidos solubles mayores a 6,5%. Aquí yo me hago 2 preguntas. ¿Son suficientes estos parámetros o son valores mínimos? En el siguiente gráfico mostramos valores promedios de 7 temporadas, en el cual tenemos en fruta de guarda valores de materia seca y sólidos solubles mayores, y esto nos ha permitido conservar fruta hasta 240 días. Si vemos el gráfico, a excepción de la temporada 2024, todos nuestros valores promedios en materia seca están sobre 16,4 y en sólidos solubles sobre 6,2. ¿Cómo lograr una curva de calibre equilibrada? En el siguiente gráfico vamos a mostrar 5 temporadas, donde la temporada 21 y 22 tenemos en serie 20, 17% en series 20. Y la temporada 23 y 24, más de un 40% en series 20. Es difícil programar la venta de esta fruta cuando tenemos una fluctuación tan grande durante las temporadas. Nosotros como compañía lo que buscamos es tener no más allá de un 30% de fruta en series 20, de manera que la curva quede un poco más equilibrada y podamos tener fruta disponible para todos nuestros clientes. Entonces aquí la pregunta ¿cuál es? ¿Podemos tener no más de un 30% en series 20?
¿Qué defectos no queremos y cómo logramos reducirlos? Quemados de sol. Estos se mueven entre 2 y 3,5%. Este es un defecto que logramos nosotros detectar en recepción, pero este se acentúa con el tiempo. Por lo tanto, durante el proceso tenemos mayores porcentajes detectados. Frutos abanicos. Estos se mueven entre 2,4 y 4%. Este es un fruto que nos limita operacionalmente, ya que debemos sacarlo antes que ingrese a la línea. Este es un fruto que no logramos pesarlo, ya que muchas veces ocupa más de una tara y además se ingresa dentro de los rollers, muchas veces quebrándolo. Marca Highward. Este se mueve entre 1,6 y 2,3. El mayor problema de la marca Highward es la protuberancia, que al romperse queda una herida abierta, expuesta al ingreso de patógeno y muchas veces termina en una pudrición. Mancha de agua. Esta se mueve de 0,3 a 3,2%. Porque esta fluctuación va a depender mucho si tenemos lluvias o rocío pre-cosecha o durante la cosecha. Frutos precalibres, estos se mueven de un 2,5 a 7,7%. Este es un fruto que no tiene ningún valor comercial. No debiese llegar a las plantas. Lo único que hace este fruto es encarecer el proceso y aumentar la merma del exportable. Frutos con pedúnculos, estos se mueven entre 1,2 y 3,1. El mayor problema de esto es que los frutos con pedúnculo rompen otros frutos que están sanos y al desprender este pedicelo durante el proceso queda una herida expuesta, la cual puede terminar en una pudrición. Heridas abiertas. Es poco lo que detectamos en recepción en heridas abiertas, pero este es un fruto que definitivamente termina como pudrición. Machucón. El machucón definitivamente se produce durante la cosecha y es muy difícil que podamos detectarlo en la recepción. Pero ¿cuál es el principal problema? Que la parte afectada se ablanda y puede quedar finalmente en una pudrición. Y de las pudriciones tenemos dos tipos, una por herida abierta y la otra peduncular. Esta última es un vicio oculto ya que se muestra en poscosecha posterior a los 80 días. Este es un fruto que no tiene, al ser detectado en destino, automáticamente nos baja el precio. Acá tenemos un gráfico de pudriciones y blandos detectados durante el proceso, en donde podemos ver 3 temporadas y la actual estamos teniendo incidencias mucho menores que la 23 y la 24. Si consideramos el total de defectos detectados en recepción, estos disminuyen aproximadamente un 18% del exportable. Otro efecto importante es la fruta plana y aquí la pregunta es cómo logramos reducirla. ¿Qué consideraciones debemos tener en las segregaciones para guardas kiwi? Bueno, lo primero es ocupamos productores por zonas de cosecha, hacemos tipos de guardas, primero frío convencional o atmósfera controlada. Sobre estas atmósferas controladas lo que hacemos es tener largo, mediano o cortos periodos y esta segregación se hace según el análisis de materia seca, sólidos solubles, firmeza y aquí un aporte importante es el historial del productor. No califican aquellos lotes con incidencia a pudriciones, con porcentajes altos de precalibrio, fruta pequeña, huertos con daños por helada, huertos con desfoliación y aquellos lotes que presentan detecciones de residuos por mercado tampoco pueden ingresar a atmósfera controlada. ¿Qué consideraciones debemos tener en atmósfera controlada? Bueno, lo que hacemos es un enfriamiento pasivo. Esto consiste en bajar el 50% de la temperatura durante 24 horas y así sucesivamente hasta que llegamos a 0 grados. Barrido de cámaras con nitrógeno. Aquí barrimos el oxígeno de la cámara hasta que podamos llegar a nuestros gases deseados, que en el caso del kiwi 2% de oxígeno y 5% de CO2. Control de temperaturas.
nuestra mayor preocupación es no tener temperaturas negativas durante la guarda, ya que con esto podemos tener congelamiento de pulpa o pitting. Control de humedad relativa sobre el 90% en atmósferas controladas y chequeo semanal de contramuestras por lotes por cámara. Nosotros al momento de la recepción tomamos muestras de cada lote que ingresa a atmósfera, vamos chequeando semanalmente y esto nos permite ver el comportamiento de la fruta y programar nuestra apertura de las cámaras. ¿Qué control y tecnología de post cosecha estamos utilizando? Bueno, el control de etileno nosotros lo hacemos con una empresa externa que es PROM. Lo que buscamos es tenernos detectables, pero acá en realidad la mirada tiene que ser distinta, tiene que ser de prevención. Durante la cosecha nosotros nos preocupamos que los camiones a medida que van llegando a la planta, como es un gran volumen, no producir combustión, se le solicita al chofer que apague el motor. Los procesos en plantas de kiwi no utilizamos grúas a combustión, todo es grúas horquillas, grúas eléctricas. Control de patógenos. El primer análisis que nosotros hacemos es el Botmon Diagnofluid. Esto es una predicción de botritis. Posterior nos preocupamos de hacer un buen curado, de manera que el corte del pedicelo en cosecha quede bien cicatrizado y hacemos aplicaciones en líneas de fungicida con máquinas electrostáticas. Aplicación de un MSP o SmartFresh. Esta es una tremenda herramienta, nos permite frenar un poco el ablandamiento de la fruta y poder tener una mejor vida de post cosecha. Atmósferas controladas, el uso de bolsas de atmósfera modificada y preacondicionado. El preacondicionado es una tremenda herramienta, el cual nos permite entregar un producto listo para consumo. Este es un tratamiento que se hace en post cosecha, donde sometimos al kiwi a temperaturas y a etileno controlado. El objetivo principal es poder activar la madurez y tener una textura, un sabor y un dulzor para el consumidor final. Aquí vamos a mostrar dos tipos de gatillados que hacemos con preacondicionado. En el caso nuestro lo hacemos con el equipo técnico de PTI. Aquí podemos ver que tenemos una fruta lista para consumo en 35-40 días, donde partimos con presiones de 11,2 y 10,5 de sólido. Vamos chequeando post acondicionado, post prefrío, salida 30 días y luego sometemos la fruta a 5 días a temperatura de 20 grados, donde tenemos la mejor expresión de esta fruta. Logramos bajar a 6,8 de presión y 12,4 de sólido soluble. Es decir, logramos bajar 4,4 libras y aumentar 2 grados de Brix. El segundo gráfico nos muestra una fruta que está lista para consumo entre 8 a 10 días, partiendo desde el día 1 del acondicionado. Aquí partimos con 11,9 de presión, 11,2 de sólido soluble, expusimos a etileno 48 horas y luego a 72 horas. Una vez salida de las 72 horas, exponemos la fruta a 5 días a temperatura ambiente y tenemos la mayor expresión de la fruta, donde logramos bajar a 5,6 de sólido y aumentamos 1 grado en Brix a 12,3. ¿Qué quiere el consumidor final? El consumidor final quiere un kiwi de sabor equilibrado entre dulce y ácido. Quiere un fruto de textura jugosa, firme, pero no dura. Una pulpa verde brillante en el caso del kiwi Highwall. ¿Quién no quiere el consumidor final? No quiere un kiwi ácido o insípido, no quiere un kiwi maduro o por el contrario sobremaduro, no quiere tener la sensación de aspereza o sequedad en la boca, un kiwi astringente. Pero lo principal que no quiere el consumidor final es tener la duda si el kiwi que se comerá está rico. ¿Cuál es la tarea que nos queda? Trabajar en conjunto huertos y plantas de proceso para poder entregar al consumidor final un producto que cumpla con todas las expectativas y exigencias. Bueno, a continuación los dejo con Cristian
donde tiene una vasta experiencia y espero que nos pueda solucionar todos estos problemas. Él va a presentar una mirada del kiwi del futuro, que es lo que tenemos que buscar hoy en día. Muchas gracias. Gracias. Grandes tareas para débiles hombres, dicen por ahí. Gracias, Karen, muy buena tu presentación. Y quiero tomarme un poquito de ese 18% que mostraba Karen y decir de a dónde o qué tipo de defecto es. Porque básicamente los defectos tienen dos grandes fuentes. O son varietales, que es algo genético, o son de manejo. Y la buena noticia es que si lo agrupamos de mayor a menor y después de manejo o varietal, el 73% de los defectos los podemos mejorar. Y eso es un poco lo que tenemos que pensar, porque ese 18% es un poco mentiroso. Ustedes saben que la recepción no siempre es lo que se embala. Hoy día estamos embalando el 90%, pero eso va a durar poco. Por lo tanto, por ejemplo, no podemos seguir teniendo fruta con pedicelo, eso es un defecto cosecha totalmente manejable. En términos de precalibre, la polinización se hace indispensable porque esa fruta muchas veces está mal polinizada o bien proviene de una fruta afectada por PCA. Entonces, la buena noticia es que con prácticas como las que ustedes ven ahí, prácticas ya sea culturales, de estrategias de raleo, de cosecha, los riegos también, la fruta que se deshidrata muchas veces o tiene golpe de sol proviene de una fruta, de una planta mal hidratada, no necesariamente de una radiación tan directa. Así que, bueno, la evolución de los factores que más inciden en la producción, hay que hacer un poquito de historia. Vamos a centrarnos mucho en la ecozona, porque finalmente es gravitante en kiwi. Hoy día tenemos manejos técnicos más unificados, estamos haciendo un trabajo con el Comité del Kiwi, ¿no es cierto?, y Red Agrícola, que permite llegar a muchos productores. Hemos avanzado mucho en las tecnologías de riego, nutrición y mirando las raíces. Y por supuesto tenemos mucho más cautela en la introducción de nuevas técnicas y especialmente variedades que nos ofrecen muchos tenedores de variedades extranjeras. Y los parámetros de madurez que mostraba Karen, a nosotros como compañía los tomamos como el desde. Hoy día estamos muy cercanos a 7, 6, 8 cosechando la fruta. Y créanme que si bien al comienzo asusta un poco la presión, tenemos una vida post cosecha y unos sólidos finales mucho más consistentes. La importancia del terroir, yo en esto voy a dar solamente un barniz, pero decirles que a diferencia, por ejemplo, la cereza, y como ustedes pueden ver, el kiwi es mucho más exigente. Por eso no podemos plantar kiwi en cualquier parte. Y hay tres cosas que tienen que considerar. Clima ojalá benigno, suelo ojalá profundo, de texturas livianas, franco. Y el agua hay que mirarla de dos ángulos, cantidad y calidad. El kiwi es muy sensible a las sales y es un enemigo silencioso que muchas veces se expresa en una necrosis y finalmente una defoliación. ¿Se acuerdan lo que mostraba Karen? Que muchos huertos que se defolian temprano no califican para guarda. Y eso es, en general, sales. Nosotros esto lo hemos presentado, pero la verdad es que lo tengo que volver a presentar porque durante más de 3 años, el año 2008 al 2010, cuando veíamos que teníamos distintas zonas donde plantábamos kiwi y llegábamos con fruta de distinta calidad, siendo que el inicio era parecido, hicimos un trabajo de estudiar la medición sistemática desde poda a cosecha de las características de los cargadores, brindillas, brotes, frutos y las tendencias y correlaciones de la materia seca, peso, sólidos iniciales, sólidos finales, del 100% del fruto de la planta. Entonces marcamos de dónde venía el fruto, de qué tipo de brote, de qué tipo de cargador, etc.
¿Y qué es lo que descubrimos o constatamos? Voy a mostrar dos ecozonas que ustedes, yo creo que la conocen. La ecozona de Morsa es una zona fría, más hacia la cordillera. Y la ecozona de Peumo es un valle muy agradable para el kiwi, una zona cálida con influencia marítima, suelos profundos. Fíjense que cuando hablábamos de liberación por sólido, estamos hablando de este es el 2010, recién estábamos metiendo los parámetros materia seca, etc. Liberábamos con 6,2. No hay grandes diferencias, la fruta llega a 6,2. Pero cuando proyectábamos esto en términos de materia seca, aparecía una gran diferencia, ya que en la ecozona más fría teníamos un 31%, un tercio de la fruta bajo 15%. Sin embargo, por ahí Sebastián hablaba de kiwi homogéneo. Obviamente ahí yo no voy a tener un kiwi homogéneo. Pero lo más brutal era cuando nos íbamos a los sólidos finales. Todos hemos hablado que queremos un kiwi rico, ¿no es cierto? Bueno, miren lo que pasa. El 75% de la fruta estaba bajo 11,5 Brix. En cambio, la zona de Peumo tenía un 96% de la fruta sobre 13. Por eso, vamos a hacer las cosas bien porque tenemos estudios, experiencia, que nos van a decir dónde tenemos que plantar el kiwi. Y eso lo va a profundizar Raimundo Cueva haciendo un mapa de riesgo de todos los valles aptos. ¿Qué otras cosas hemos aprendido? Una mirada de las actuales plantaciones. Hemos podido hacer nuevas técnicas de manejo, hemos mejorado el riego, hemos mejorado la nutrición, pero queremos llegar a más huertos, ¿no es cierto? Que todavía hay muchos huertos que están bajo la línea de flotación, que es 25.000 kilos. Si bien hoy día con 20.000 kilos también es EBITDA positivo, eso no es sostenible. Tenemos que mejorar eso. Hemos convivido con la enfermedad de brazo, un enemigo silencioso. Antes no pintábamos los cortes de poda, por lo tanto todas las plantaciones, ojo, que de las 7.000 hectáreas el 70% está sobre 20 años. O sea, eso va a tener un recambio natural, pero todo eso está afectado con enfermedad de brazos liderados por Sterium purpureum, que actúa sobre los haces vasculares. Por lo tanto, esa fruta tiene otra forma y otra materia seca, y eso lo hemos podido mejorar, pero está latente. La PCA que siempre nos está atacando, pero cuando no podemos hacer nada es cuando nos topamos con problemas de base, y es que se eligió mal el terroir, es que se preparó mal el suelo o la planta venía mal, y eso, créanme, es un problema que es muy difícil solución. Otro tema que hemos estudiado y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las ecozonas y el cambio climático. Hemos estudiado las temperaturas donde hemos medido, ¿no es cierto?, la conductancia estomática, y hemos definido que sobre 32 grados el kiwi deja de hacer fotosíntesis, cierra los estomas, y en ese día la fruta no crece. Pero tiene dos grandes áreas. Uno es la división celular, lo que ven ustedes en azul, y otro es la elongación celular. La división celular es todo diciembre y parte de enero, 60 días. La división. Y la elongación es todo el periodo posterior, hasta llegar a cosecha. Y miren lo que pasa cuando nosotros tenemos temperaturas de división celular moderadas. Tenemos una mejor respuesta con el calibre. Hay años en que tenemos mucho más temperatura sobre 32, tanto en la elongación como en la división, y nos impacta fuertemente en el calibre. Por eso, creo que nosotros debemos pensar seriamente en hacer más fruticultura protegida, porque eso nos va a ampliar la posibilidad de generar más calibre, más materia seca, con el uso de mallas, que ya hay algunos empresarios que lo están haciendo. Y también esto tiene mucho que ver como riego, ¿no es verdad? Entonces, sí estamos amenazados por el cambio climático, pero tenemos herramientas para mejorarlo. Ahí también hay algunas lluvias que explican a veces que por qué en algunas zonas que tuvimos mucha calor logramos más calibre. Bien, siempre con la mirada optimista,
cuando elegimos bien una zona, y voy a poner un ejemplo de este año, la ecozona de Peumo, que es un trabajo que estamos haciendo con la familia Ruitor, con Trío Fruta aquí presente, logramos cosas impensadas. Una base de 60 hectáreas, producciones que van desde 73.000 kilos hasta 43, con una media de 57.000 kilos de una muy buena fruta. Por eso, esto de las ecozonas, esto de hacer bien la pega y de la mejora continua, da frutos. Y eso es una realidad y yo me alegro, ¿no es cierto?, por la familia Ruitor, que llevamos 15 años trabajando, porque esto no es de la noche a la mañana y también permite ser más optimista hacia el futuro. Pero hoy día, cuando nosotros decimos cómo vamos a construir un proyecto kiwi, bueno, nos vamos a lo que hemos construido ya hace 15 años con Sembrador Capital, nuestros socios del Fondo de Inversiones, que hemos hecho muchos proyectos y hemos determinado lo que se llama el sistema de gestión integrada en fruticultura aplicable a cualquier especie. ¿Qué es lo primero? La tesis de inversión, ¿no es cierto? Yo creo que acá hay muchos inversionistas nuevos, productores que se están planteando, hoy arranco este cuartel, planto kiwi, tendré mi suelo, tendré mi clima. Bueno, eso sí tiene que estudiarse porque es el punto de partida. Y comienza con los estudios de suelo, ya, muy bien, clima, agua, etcétera, y termina con la compra o con la validación del campo que uno tiene. Pero hay que hacerlo porque es clave. Y después viene algo que es relevante, la construcción del activo. Todo lo que tiene que ver con la preplantación, preparación de suelo, elección de porte injerto, variedad, manejo, ¿no es cierto?, del punto de vista del riego, etc. Y termina cuando termino la plantación. ¿Y qué viene ahora? La construcción de la planta. Y en la construcción de la planta siempre decimos que tenemos que equilibrar el máximo potencial productivo en el tiempo con la vida útil del huerto. Si bien el kiwi es una especie longeva, no podemos poner fruta en una planta que tiene que formar raíces y madera. Y esto termina cuando ocurre el CAPEX, que es cuando la planta logra el 50% del potencial productivo. Y finalmente viene la construcción de la fruta, el ciclo anual, ¿no es cierto?, donde tengo que considerar todas las labores, todo el programa manejo para producir, ojalá, ese kiwi que mostraba Carlos, que se muestra ahí, y es un ciclo anual. Pero hay algo relevante en esto. Cada pilar, por sí mismo, es clave para el resultado final, pero los 3 primeros son irreversibles. Ténganlo en consideración. Yo puedo llegar a un huerto, puedo aplicar una técnica nueva. Si se construyó bien los 3 primeros pilares, bingo. Es cosa de cambiar las manijas. Pero cuando yo construyo mal, ya sea la tesis de inversión, como lo vieron, ¿no es cierto?, recién, o apuré la planta, la construcción de la planta, etcétera, estoy haciendo de ese proyecto algo inviable. Entonces, para el kiwi el futuro tenemos que pensar de esa manera. Pónganle el nombre que quieran. Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor lo hacen, pero cuando uno esto lo lleva a algo concreto, tenemos 2 cosas que son relevantes. Uno es la ecuación productiva, es decir, cómo voy a construir la producción en base, en el caso del kiwi, son yemas por hectáreas para un coeficiente de producción, pero eso tiene que tener un apellido, que es el cualitativo. Yo tengo que ponerme meta en cada unidad de negocio, en términos de materia seca, de sólidos iniciales, finales, CAT 1, CAT 2, etcétera. Y esto es clave también. Y estos 2 tienen que conversar, tienen que ser amigos. Entonces, todo esto está en el ámbito de la sostenibilidad, a la cual no voy a ahondar, pero sí quiero hacer una reflexión. Yo veía la cantidad de sistemas o la cantidad de certificaciones que hoy día tenemos, cada vez más específicas. Más temprano que tarde nos van a pedir mucha sostenibilidad. De hecho, ya está ocurriendo. Y tenemos que entender la sostenibilidad. Y créanme que nosotros como compañía hemos hecho un trabajo que lo vamos a presentar en nuestro seminario,
que demuestra que es el mejor negocio para el productor y para la exportadora. Ser sostenible no es esa cosa como de, oye, cuidemos la abejita, seamos más verdes. No, no tiene nada que ver. Es mucho más profundo y es un imperativo que como industria lo tenemos que tomar. Bueno, siempre en fruticultura tenemos que pensar cuáles son las cosas relevantes que tengo que manejar en una especie. Los pilares que nosotros definimos como compañía en la década del 2000 fueron podamarra, riego, nutrición, raíces con minúscula, polinización, clave, esta es una especie dioica, sexo separado, flor poco atractiva, clave, 1200 semillas y el manejo en verde. ¿Cómo han evolucionado estos pilares en el tiempo? Hoy día, los actuales los hemos definido como podamarra, pero con una defensa de la ecuación productiva mayor estamos dejando más yemas porque eso nos permite defendernos de la PCA y de la helada. Aparece la PCA, obvio, es un pilar. Si no manejo PCA, arriesgo mi producción todos los años. Polinización, clave. Y en riego nutrición, las raíces con mayúsculas. ¿Por qué? Porque hemos estudiado la rizósfera y nos hemos dado cuenta que podemos recuperar las raíces finas, las absorbentes. Las estructurales no hay tanta diferencia cuando uno inocula bacterias y hongos rizogénicos. Pero sí se produce estadísticamente mucho más diferencia en la absorción. Y la planta, al absorber mejor, es una planta cómoda, que es una definición que hemos tomado como compañía de que finalmente la planta tiene que estar cómoda. Entonces, la PCA, ¿por qué adquirió tanta importancia? Esto lo va a tocar Héctor en profundidad, pero sí decirles que gran parte de los defectos que vieron en precalibre, gran parte de frutos deformes, es producto de la PCA. ¿Por qué? Porque daña la flor o el botón a veces incompleto. Entonces deja la planta con menos estigma y por ende la polinización hace que sea desigual en los dos hemisferios y eso hace que la fruta se deforme. Es muy compleja, pero hoy día la estamos combatiendo relativamente bien. Yo quiero insistir en esto, ¿eh? No puede haber una desconexión entre los técnicos, el área post cosecha y el área comercial. Tienen que ser equipo. Si la fruta es... Mira, puedo ser un gran comercial, pero si la fruta no está bien construida, estamos mal. Y si yo como técnico estoy con una tesis de construir cierta fruta sin conocer el mercado, estamos mal. Entonces, este es un llamado yo sé que esto ocurre y que muchas empresas lo hacen, pero muchas veces hay una dicotomía y tiene que ser un mismo lenguaje. Ahí está Roberto Contardo, ¿no es cierto?, del área comercial de la empresa, en la Calicata. Y ojalá pudiera eso replicarse. Voy a hacer un punto de la nueva genética, ya lo dije, pero quiero un poco... Miren, nosotros cuando empezamos a impulsar el clon 8, que es un ecotipo Hayward, sabíamos que eso funcionaba en Italia, que funcionaba en Europa, que desde la década del 2000 casi todas las plantaciones son con clon 8, pero dijimos, demostrémoslo, seamos consecuentes con lo que predicamos y practiquemos. Bueno, hicimos un estudio de 3 años con el FIA, plantamos 3 hectáreas en la ecozona de Peumo con la familia Ruitor y demostramos que el clon 8 tiene condiciones diferentes a Hayward en términos de forma, tolerancia a la PCA y algo de fertilidad. Y este mismo estudio lo vamos a seguir. Por lo tanto, insistimos que esto de las nuevas variedades hay que tomársela con profesionalismo y pedirle a los tenedores de la variedad y a la industria en general, antes de plantar una variedad, por favor, hagamos estudios. Si al final esto sale carito y bien caro. Las nuevas tecnologías. Hace 15 años empezamos a trabajar la telemetría, el uso de sondas de riego, que nos cambió la vida. ¿Dejamos de hacer calicata? No. Si lo importante acá es tener data. Yo siempre le digo a los chiquillos, tenemos que ser ingenieros con mayúscula, agrónomos con mayúscula. ¿Cómo está el huerto? No, está bien.
¿Cómo está la hoja? No, la hoja está verde, no sirve. Miren, con esto además controlamos el riego. ¿Por qué? Porque tenemos claro lo que realmente se arrojó. Lo otro, vemos la actividad de las raíces. Fíjense cómo cambian los perfiles. Entonces, la digitalización no puede ser un tema futuro. Es un tema presente que ha dado grandes resultados. Lo mismo con la nutrición. La nutrición, que antes hacíamos un análisis foliar, que antes aplicábamos potasio en invierno, hoy día lo transformamos a 6 análisis foliares. Análisis de fruto, análisis de agua. Y es un seguimiento, no es algo estático. Es como ver una película de Netflix, un capítulo y entenderla, una serie. No, pues tenéis que verla completa. Si esto tiene que ver con tus decisiones de la temporada. Y finalmente, ¿no es cierto?, trabajando y mirando la planta de arriba, identificando cada planta, cada uno de esos puntitos es una planta. Y estos vuelos, que son 6, 5 vuelos de esta tecnología que nos permite ver cómo va evolucionando en colores las plantas y dónde están los problemas. Medimos clorofila, medimos área foliar, medimos temperatura. Y así vamos también viendo causa-efecto de nuestras propias estrategias de manejo. Y así también podemos aislar ciertos sectores que no vayan a un determinado mercado o a un determinado proceso. Y yo los invito también a que construyamos data en este Kiwi del futuro propia. Aquí tienen un ejemplo de 15 años de seguimiento nutricional. Ahí están los estándares para el kiwi Highward chileno. De muchas mediciones, con causa-efecto, mirando los rangos y también viendo la fruta final, ¿no es cierto? Se puede. Y yo creo que el kiwi del futuro tiene que partir de nuestra propia identidad. Bien, quiero invitar a Karen, por favor, a las reflexiones finales. Lo primero, bueno, agradecer al Comité del Kiwi, a todos ustedes por estar acá. A Karen. Y decir, bueno, agradecer a mi equipo, que en realidad uno hoy día transmite experiencia, pero también hay mucha gente detrás de todo lo que han visto. El mensaje es claro, tenemos que trabajar en equipo, primer punto. Y lo hemos dicho, y que ojalá que esta gran audiencia sea más parte del equipo. Y también tenemos que mirar el futuro con optimista, porque está hoy día en nuestras manos. Así que agradecidos, Karen, a ti, y muchas gracias.